Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el momento de la fuerza con respecto al punto O. Muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el siguiente elemento, un elemento circular. Entonces nos pide que calculemos el momento que ejerce esta fuerza sobre este punto, ¿no es cierto? Recuerden que el momento es un giro. Listo, pues vamos a hacer un pequeño diagrama, ¿no es cierto?, de la figura, ¿sí? El primer paso, como aprendimos en el capítulo 3, es hacer un diagrama de cuerpo libre, es decir, un esquema en donde estén presentes todas las fuerzas, todas las distancias y todos los puntos necesarios para resolver dicho problema. Comenzamos haciendo un pequeño esquema del segmento o elemento, ¿no es cierto? En este caso el elemento es un elemento circular cuyo radio es de 3 metros, ¿no es cierto? A continuación vamos a identificar el punto con respecto al cual debemos calcular el momento. En este caso es el punto O que se encuentra en este extremo en la parte izquierda. ¿Listo? Procedemos a dibujar la fuerza o fuerzas, porque recuerden, puede haber más de una fuerza. En este caso solo hay una fuerza que es de 500 newtons, ¿no es cierto? Pero no nos dan la dirección. Ojo, si nos dan la dirección, recuerden que la dirección nos dan en forma de ángulo o de triángulo pitagórico. En este caso, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, la dirección está presente aquí y tiene una dirección o un ángulo de 45 grados medido desde la horizontal. Listo, muy bien. Entonces, con este diagrama yo me analizo la siguiente cuestión. Yo debo calcular el momento, pero ¿qué es el momento? El momento, recuerden que se calculaba con la ecuación de que es fuerza por el momento se calculaba con la siguiente ecuación: fuerza por distancia, y estas tienen que ser perpendiculares entre sí, es decir, formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si no son perpendiculares, es decir, no forman un ángulo de 90 grados, pues no podemos calcular el momento, ¿sí? Entonces, hay dos formas de resolver el problema. Y esas dos formas se aplican para cualquier ejercicio. ¿De qué depende? Del tipo de ejercicio. Una primera forma es establecer la distancia primero desde el punto hacia la fuerza. Por ejemplo, el punto está aquí, la fuerza está acá. Deberíamos calcular esta distancia, ¿no es cierto? Y luego a esta fuerza hacerla perpendicular, ¿no es cierto? Es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Pero como esta fuerza no es perpendicular, tendríamos que descomponerla. Es decir, calcular el ángulo que hay entre estas dos, en un ángulo θ, y poder encontrar esta fuerza de 500 newtons en esta dirección. Y con esto multiplicaremos directamente esta distancia por esta fuerza. Pero para este caso, el cálculo sería muy complejo y el objetivo no es complicarnos. Entonces, ese es el método 1 que en este ejercicio no nos sirve. Sin embargo, en el problema F4-5 sí nos servía. Para este, no. ¿Cuál es el otro método? El otro método es simple. Cuando tenemos, digamos, fuerzas inclinadas, ¿no es cierto?, como es el caso de aquí, hay que descomponer la fuerza y la distancia en componentes verticales y horizontales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la distancia del punto O hacia la fuerza, yo necesito toda esta distancia. Pero para el segundo método, necesito esta distancia en sus componentes. Es decir, recordemos, ¿no es cierto?, yo necesito la distancia desde el punto O hacia la fuerza, ¿no es cierto? Uno es ese método, otro es calcular las componentes de esta distancia. Esta distancia, ¿no es cierto?, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Entonces voy a calcular esta distancia horizontal, que voy a llamarle DH, y voy a calcular esta distancia vertical, que voy a llamarle DV. Recuerden que estas distancias son desde el punto donde debo calcular el momento hacia el punto donde está aplicada la fuerza, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con la fuerza. A la fuerza también la voy a descomponer. ¿En qué la voy a descomponer? En sus componentes vertical y horizontal y vertical, ¿no es cierto? Entonces esta fuerza voy a llamarle fuerza H y esta fuerza voy a llamarle fuerza V, haciendo referencia a fuerza horizontal y fuerza vertical. Esto vimos en el capítulo 2, ¿no es cierto? Porque ya tengo el ángulo que es de 45 grados. Entonces me conviene hacer el método 2 porque el cálculo es más sencillo, ¿sí? Entonces, una vez analizado esta parte, pues borramos todo esto y en el diagrama especificamos lo que les dije.
Desde el punto O hacia la fuerza, su distancia horizontal, su distancia vertical y los 500 newtons necesito su componente horizontal y su componente vertical. ¿Por qué? Porque con esto estoy garantizando que la fuerza y las distancias sean perpendiculares entre sí, es decir, que formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es la condición principal para el momento, ¿sí? Es lo clave, ¿sí? Muy bien. Sigamos, entonces nuestro diagrama de cuerpo libre está completo, así que vamos a comenzar con lo que es el desarrollo. Vamos a hacer el cálculo de la distancia horizontal y la distancia vertical. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Sí? Vamos a analizar el cálculo de la distancia horizontal, ¿sí? Entonces, de la distancia horizontal, desde el punto O, ¿no es cierto? Desde este punto hasta acá, yo ya conozco cuál es esta distancia. ¿Por qué? Porque a mí me dan el radio. Recuerden que esto es un círculo, entonces la distancia desde el centro hacia cualquier punto se conoce como radio, en este caso sería 3 metros. Así que yo ya sé que la distancia es 3 metros, pero aparte hay otra distancia extra, ¿no es cierto? Entonces más esta distancia extra, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es esta distancia? Que la voy a llamar X por el momento. No la puedo calcular, sí, pero ¿cómo? Recordemos que desde el centro hacia cualquier punto del círculo se conoce como radio, es decir, que esta línea, ¿cuánto vale? Vale 3 metros, ¿no es cierto? Aplicamos teorema de Pitágoras. En este caso, ¿no es cierto? Recuerde que aquí esto es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, si este lado vale 3 metros y yo conozco este ángulo que es de 45 grados, pues yo deseo saber el valor de X. ¿No es cierto? Entonces, como X, con respecto al ángulo de 45 grados se encuentra, es el cateto adyacente, mejor dicho, yo debo utilizar la función coseno. Entonces, X va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso sería 3 metros, multiplicada por el seno o el coseno. ¿De qué depende? De qué cateto sea. En este caso, X, con respecto al ángulo de 45 grados, es el cateto adyacente. Entonces, como es el cateto adyacente, voy a utilizar el coseno. ¿Coseno de qué? Del ángulo con el cual estoy trabajando, que es de 45 grados. Entonces, X, ¿cuánto vale? Ha valido 3 metros por coseno de 45 grados, ¿sí? Entonces, esto lo plasmo en el cálculo y lo desarrollamos, ¿no es cierto? Ya sé cómo se calcula la distancia horizontal, resuelvo esta multiplicación, hago la respectiva suma y yo sé que la distancia horizontal es de 5.1213 metros. Recuerden que para la fase de cálculos yo utilizo 4 decimales. Si desean utilizar menos, pues no hay ningún problema. Para esto de 4 decimales es solo para, digamos, plasmar aquí la respuesta para que ustedes la vean. Sin embargo, durante la fase de cálculos yo utilizo absolutamente todos los decimales debido a que trabajo con Excel. Así que si sus respuestas no coinciden con las mías es por esa razón. Pero recuerden que esta variación debe ser bien pequeña, ¿sí? Muy bien. Entonces, listo. Esto con respecto a la distancia horizontal. Ahora vamos con la distancia vertical. Vamos a aplicar exactamente el mismo criterio, ¿no es cierto? La distancia vertical, ¿desde dónde? Desde el punto hacia la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto hacia la fuerza tenemos la siguiente distancia, ¿no es cierto? Entonces, este valor, ¿qué sería? Sería utilizar el mismo triángulo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ángulo recto, aquí tenemos la hipotenusa que es 3 metros y el ángulo de 45 grados. Si esta distancia la llamamos X, a esta la vamos a llamar Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual, entonces, recuerden, cuando yo deseo encontrar las componentes, en este caso de un triángulo pitagórico, debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cuándo utilizo seno y cuándo coseno? Seno utilizo para el que se encuentra al frente, es decir, aquí está 45 grados. ¿Cuál se encuentra al frente? Y. Entonces, para el cateto que se encuentra al frente, que se lo conoce como cateto opuesto, voy a utilizar la función seno. Entonces sería la hipotenusa, que en este caso es 3 metros, por la función seno de 45 grados, ¿no es cierto? Es toda la distancia que existe desde el punto O hacia la fuerza, ¿no es cierto? Perdón, es toda la distancia vertical. Muy bien, entonces distancia vertical es 3 metros por seno de 45 grados. Resolviendo esto, yo sé que la distancia vertical es de 2.1213 metros. Listo, sigamos con el desarrollo del problema. Ya tengo la distancia horizontal y la distancia vertical que están aquí. Ahora vamos a encontrar las fuerzas, ¿no es cierto? Recuerden que cuando tenemos fuerzas inclinadas, descomponemos en su componente horizontal y vertical. Entonces, recuerden que esto lo vimos en el capítulo 2. Y asimismo, ¿no es cierto? Aquí se forma un ángulo recto, ¿no es cierto? Entonces hablamos de un triángulo rectángulo. Y este ángulo lo conozco
que es de 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí sería la fuerza horizontal y este de acá sería la fuerza vertical, ¿sí? Entonces hablamos de el siguiente triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí tenemos 500 newtons, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza vertical y aquí tenemos la fuerza horizontal y el ángulo de 45 grados. Entonces yo deseo encontrar las componentes de ese triángulo y me dan el ángulo. Entonces debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces la fuerza vertical y la fuerza horizontal, ¿a qué van a ser igual? Primero a la hipotenusa, siempre a la hipotenusa, que es 500 newtons por y 500 newtons por. Y aquí viene la diferencia. En una voy a utilizar seno y en otra coseno. ¿Cuándo seno y cuándo coseno? Seno utilizo para el ángulo, para el lado, perdón, que se encuentre al frente del ángulo. El ángulo es 45 grados. ¿Cuál se encuentra al frente? Se encuentra este lado. Entonces aquí voy a utilizar seno. Y por consiguiente, si un lado utilizo seno, para el otro necesariamente debo utilizar el coseno, ¿no es cierto? En este caso del ángulo que es de 45 grados, ¿sí? Y listo, ya tengo las fuerzas. Recordemos que aquí las distancias y las fuerzas siempre las vamos a considerar positivas. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos calculando momento. En el momento que calculemos momento, ahí establecemos el signo. Mientras tanto, no importa si la fuerza va arriba, abajo, izquierda o derecha, siempre vamos a tomar su valor positivo, y lo mismo con las distancias. Al final vamos a ver el signo cuando calculemos el momento. Muy bien, dicho esta parte, pues seguimos con el desarrollo. Entonces la fuerza vertical es igual a 500 Newton por seno de 45 grados y esto es igual a 353.5534 newtons. Hacemos lo mismo para la fuerza horizontal, que sería 500 newtons por coseno de 45 grados, y en este caso la fuerza horizontal sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque el seno de 45 y el coseno de 45 es exactamente el mismo. Así que voy a borrar esta parte que ya expliqué y listo, ahí pueden ver las componentes que acabamos de calcular. Y listo, ya tenemos todas las distancias verticales y horizontales y todas las fuerzas verticales y horizontales. Muy bien, entonces ahora sí podemos hacer el cálculo del momento respecto al punto O. Muy bien, entonces, ¿qué es el momento? Recuerden que el momento es un giro, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, si el giro es antihorario, es decir, en este sentido, se considera positivo, y si es horario, se considera negativo. Entonces, analicemos. Vamos a multiplicar una fuerza y una distancia, que tienen que ser perpendiculares. Entonces, sería fuerza vertical por distancia horizontal, ¿no es cierto? Porque esta y esta son perpendiculares. Y otra que son perpendiculares sería la fuerza horizontal por la distancia vertical, ¿no es cierto? Fuerza horizontal por la distancia vertical. Listo, estas son las dos fuerzas y tengo estas dos distancias. Entonces puedo calcular el momento. Ahora debo ver si estos van a ser positivos o negativos. Entonces, aquí está el punto O, ¿no es cierto? En esta parte, más abajito, lo hago ahí porque no se va a ver. Entonces, vamos a analizar con la fuerza vertical, ¿sí? Entonces, comenzamos. Si nosotros nos imaginamos, ¿no es cierto?, que la distancia es una línea, ¿sí? La distancia esta es una línea, ¿no es cierto? Y la fuerza es un dedo, y en este punto no se mueve, en el punto O, y nosotros empujamos esta línea con el dedo, va a hacer este giro, ¿no es cierto? Y este giro es antihorario, así que este momento va a ser positivo. Ahora vamos con la fuerza vertical, ¿sí? Entonces, asimismo, desde el punto O, ¿sí?, vamos a imaginar que la distancia vertical es una línea, ¿sí? ¿No es cierto? Aquí tenemos la distancia vertical, que es una línea. El punto O es un punto donde puede girar esta línea. Y la fuerza H sería un dedo. Entonces, si nosotros empujamos con el dedo, esta línea, ¿cómo va a girar? Va a girar en este sentido. Y esto se conoce como horario. Y cuando el giro es horario, se dice que el momento es negativo. ¿Sí? Entonces, este momento va a ser negativo. Recuerden, momento es un giro. Listo, analizado esta parte, pues comenzamos con el desarrollo. Así que les presento el desarrollo del problema. El momento con respecto al punto O, y estamos considerando que el antihorario es positivo, va a ser igual a fuerza horizontal por distancia vertical era negativo y fuerza vertical por distancia horizontal era positivo, ¿no es cierto? Entonces ya podemos borrar esta parte para simplemente colocar el desarrollo del problema. Ya sabemos qué fuerzas y qué distancias vamos a multiplicar y el signo del giro. Entonces ahora simplemente nos queda reemplazar la fuerza horizontal por la distancia vertical y la fuerza vertical por la distancia horizontal. Multiplicamos, tenemos los siguientes valores, realizamos la respectiva suma o resta
Y tenemos que el momento con respecto al punto O es de 1060.6602 newton por metro. Pero recuerden que el libro en el capítulo 1 nos establece que el valor debe estar entre 0.1 y 1000. En este caso se pasa de 1000, así que hay que hacerlo más pequeño. Entonces cuando hacemos más pequeño tenemos que hacer el uso de prefijos, ¿no es cierto? Entonces para hacer más pequeño movemos la parte decimal siempre 3 espacios. En este caso, como lo quiero hacer más pequeño, lo voy a mover hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y tendría 1.060662 kilonewtons por metro. Recuerden que cuando muevo el punto decimal 3 espacios hacia la izquierda, debo utilizar el prefijo kilo. La segunda condición es que la respuesta debe tener 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento con respecto al punto O ha sido de 1.06 kilonewton por metro. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.